Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase número 5 del curso seminario de procesos. Pongamos atención, el día de hoy en nuestra semana 5 vamos a conocer un tema muy interesante, el cual es el muestreo estadístico. Les saluda Jacqueline Antelvina Palacios. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a colocar aquí nuestros implementos para poder monitorear nuestra clase y para poder iniciar con el desarrollo de la misma. Como ya sabemos, pues cada una de nuestras clases tiene un objetivo específico y el día de hoy pues no es la excepción, porque el objetivo de nuestra presente clase es que el estudiante adquiera ciertos conocimientos relacionados con el tema del muestreo estadístico. Así que tema del muestreo estadístico. Así que iniciemos, y ya sabemos que para poder entender un tema siempre es importante ir particularizándolo o ir desarticulando una frase o un tema general. Entonces, como aquí nuestro tema del día de hoy es el muestreo estadístico, vamos a proceder a ver qué es un muestreo. Y nos dice, ¿verdad? Hoy, como en otros días, vamos a tener a bien nuestra clase un poco interactiva, ¿verdad? Para que todos aquellos que quieran participar nos puedan hacer llegar sus opiniones a nuestro correo electrónico del curso, fe056@urural.edu.gt. Así que vamos a decir en primera instancia qué es un muestreo. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, pues un muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población, con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. La idea es bastante simple cuando hablamos de un muestreo. Por ejemplo, imaginemos que queremos saber algo de el mundo entero, por ejemplo, o de una población en específica. Entonces vamos a averiguar, delimitémoslo más, ¿verdad? Vamos a averiguar qué porcentaje de población tiene Guatemala a nivel mundial. Entonces, de eso se trata el muestreo, ¿verdad? Que hay una población general. Más adelante vamos a ver los tipos de muestreos, que hay tipo de muestreo finita, infinita, cualitativa, ¿verdad? Entonces, por el momento vamos a decir que el muestreo es que vamos a tomar un número o vamos a seleccionar un conjunto de individuos
de una población general para hacer ciertos estudios. Vamos a verificar, tenemos algunos correos acá. Dice José Clemente Argueta, todo perfecto, Lita. Muchísimas gracias. Entonces, ahora que ya sabemos qué es este muestreo, que podemos caracterizar un total de una población obteniendo un conjunto de individuos únicamente, vamos a trasladarnos y decir qué son los datos estadísticos o qué es un dato estadístico. Como ustedes lo pueden ver en su pantalla, los datos estadísticos son aquellos valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico, que quiere decir que vamos a tener a bien observar alguna situación, recopilar ese conjunto de personas o ese conjunto de individuos que necesitamos estudiar y verificar ciertas características de este conjunto y lo vamos a proyectar en un dato estadístico, es decir, lo vamos a proyectar en números exactos o en un dato numérico. Dice luego en su diapositiva, se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Entonces, siempre recordemos, ¿verdad? Vamos a recopilar que en las primeras 3, 4 clases hablamos sobre el proceso de investigación, qué es una investigación, las clases de investigación, tipo de investigaciones, tipo de metodología de investigación, cuáles son los métodos de investigación, por qué debemos elegir, definir, delimitar nuestro problema, por qué tenemos indicadores, por qué tenemos verificadores, qué es una hipótesis, qué es un marco lógico, las suposiciones que nos van a poder ayudar a resolver nuestro problema. Eso fue lo que vimos en clases anteriores. Entonces, el día de hoy estamos hablando específicamente del muestreo estadístico, en virtud de que es importante saber cómo realizamos cómo proyectamos estos datos numéricos, cómo realizamos la investigación para poder proyectar un dato estadístico, es decir, para poder llevar a cabo este estudio de tipo estadístico y poder proyectar resultados numéricos. Entonces, de esto se trata lo que es el dato estadístico. También es importante decir que antes de entrar de lleno a conocer el muestreo estadístico y las clases de muestreo, es importante mencionar el significado del tema dato estadístico. Y vamos a proceder a decir o a conocer que existe un origen etimológico. Y el origen etimológico de estas dos palabras es datos, en primer lugar, que procede del latín datum, que es sinónimo de dato. Vamos a repetir, datos, en primer lugar, porque procede del latín datum, que es sinónimo de dato. Y luego tenemos estadístico en segundo lugar, que es una palabra que fue desarrollada por un economista que tiene nombre Achenwell. Achenwell es un economista alemán que la creó a partir de la germana, es decir, de la palabra alemana estadística. Estadística. Y que a su vez también se deriva del latín conocido como statisticus, estatísticos, que es fruto de la suma de dos partes diferenciadas, ¿verdad? Y aquí nos hacen una fórmula de que existe un sustantivo, que existe un sufijo y que hay algunos relativos, ¿verdad? Pero ya no vamos a entrar a conocer esta situación porque únicamente nos interesa conocer la etimología. Entonces vamos a decir que datos se deriva de datum, mientras que estadísticos se deriva de estadística. Tomemos nota de estos datos, por favor, que es importante reconocer y saber este origen etimológico de nuestra frase, ¿verdad? Porque está compuesta de dos palabras, dato y estadístico. Es importante mencionar también que un dato estadístico nos va a ayudar siempre y van a ser útiles para poder tomar decisiones. Esto en virtud de que el término dato pues refiere a alguna información que nos va a brindar acceso a un conocimiento preciso y a un conocimiento concreto. Y también podemos decir que estadístico por su parte pues es aquello
que se vincula con la rama de la estadística. Si ustedes recuerdan, en el video introductorio nos hablaba de, vamos a verificar, dice, solo estoy verificando sus correos, perdón. Mirna Marilú dice, grupo de WhatsApp, Telegram, buen día, licenciada. ¿Usted sabrá si existe algún grupo de WhatsApp o Telegram? Marilú Morán. No, Marilú, no tenemos grupo de WhatsApp ni de Telegram. Esto en virtud de que, pues no tenemos ninguna restricción, pero en muchas ocasiones son muchos los alumnos, los grupos no se utilizan realmente todo con fines de estudio. Entonces, el medio de interacción entre los estudiantes y la docente es el correo electrónico del curso, fe056@urural.edu.gt. Entonces, que quede claro, no es que yo, bueno, sí me atropella un poco la tecnología, pero no es que yo no quiera crear un grupo, sino que es mejor que tengamos la interacción por el correo electrónico, así nos queda ahí constancia de que tuvimos alguna comunicación. Esta información también es, puede ser revisada por la universidad, entonces por eso es que tenemos este medio de interacción. Dice Mayra Carolina, se escucha y visualiza bien su clase. Gracias, muchas gracias, Mayra. Muy bien. Entonces, continuamos con lo que es el dato estadístico. Una disculpa porque me siento un poco afectada de la garganta, pero vamos a tratar de ir dando la clase para avanzar. Entonces hablamos de que en el video introductorio el colega licenciado Dubón, pues él se encargó, ¿verdad?, de informarles que la estadística es una rama de la matemática. Entonces, por eso cuando desglosamos el tema de dato estadístico, también decimos que estadístico es aquello que se vincula a la estadística, a la especialidad de la matemática, que apela a cifras para generar inferencias o para reflejar cuantitativamente un fenómeno. Ya sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros realizamos una investigación, necesitamos proyectar nuestros resultados de forma numérica, ya sea mediante encuestas, ya sea mediante entrevistas, ya sea mediante alguna característica de una población, pero necesitamos plasmar estos números y para eso nos sirven los datos estadísticos. Los datos estadísticos también, ya dijimos, ¿verdad?, que son los valores que se obtienen para llevar a cabo un estudio tipo estadístico. Y estos datos estadísticos se utilizan en todas las ramas, jóvenes, en todas. Ustedes saben que, por ejemplo, un periodista de fútbol va a reflejar datos estadísticos, alguien que quiera reflejar algo sobre salud, sobre derecho, sobre algún problema social. Podemos reflejar datos estadísticos desde cualquier materia, de cualquier tema, ¿verdad? No hay limitación. Lo único que tenemos que tener presente siempre es que los datos estadísticos nos permiten hacer un conteo numérico. Entonces, este dato lo vamos a aplicar en todas aquellas investigaciones donde es posible hacer un conteo numérico. Entonces, eso sería lo que es un dato estadístico. Espero que les esté quedando claro porque vamos a entrar a conocer ya lo que es nuestro muestreo estadístico específicamente. También tenemos algunas otras características importantes. Vamos a verificar, hay algunos compañeros que me están escribiendo y prefiero irles respondiendo ahorita en la clase para que después no se me vaya a pasar un correo, ¿verdad? Dice, bueno, Jeffrey Josué nos está pidiendo las diapositivas. Fíjese, Jeffrey, que no me es posible transmitírselas, no porque no quiera, sino que tenemos, ¿verdad?, ciertos reglamentos de docentes donde no podemos compartir esta información, toda vez que el objeto es, ¿verdad?, que ustedes estén atentos a su video y no obstante que el video introductorio se puede descargar. Ahí tiene usted a la mano las diapositivas del licenciado Dubón. Ahora, en cuanto a las diapositivas de la clase en vivo, pues es un poquito difícil en virtud de que necesitamos que ustedes estén presentes en clase y vayan tomando nota. Esto nos indica, ¿verdad?, que si ustedes tomando nota
ponen atención en clase, pues no va a ser necesario tener las diapositivas. Entonces, no es de verdad que uno quiera compartírselas, sino que es por el bien de ustedes, para que ustedes puedan poner atención y no sea únicamente que al final ustedes quieran imprimirlas y medio leerlas para los exámenes, ¿verdad? Recordemos que pretendemos una educación de calidad, y por eso es que tenemos estas directrices, pero con gusto usted puede ir tomando su información de las diferentes diapositivas en cada una de las clases. Luego dice Mirna, gracias, de nada Mirna, para servirle. Y nos dice José Antonio, ¿aquí entra el censo o esa parte? Fíjese, José Antonio, que el censo es una forma de obtener datos estadísticos. Exactamente, es un ejemplo claro de un dato estadístico, porque como usted ya sabe, el censo solo con la salvedad, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las clases de muestreo o dato estadístico, que vamos a encontrar la población finita, infinita y la cualitativa. Entonces, en este censo, aparte de ver cuántas personas, cuántos habitantes hay en el país, hay ciertas características también, cuántos son casados, cuántos son solteros, si hay hijos, si no hay hijos con capacidades diferentes, si poseen algunas enfermedades. Entonces, los datos estadísticos únicamente los utilizamos para proyectar números, pero hay otras clases de muestreos o de datos estadísticos donde ya de datos estadísticos, no de muestreos, donde ya no vamos a proyectar numeraciones, sino que algunas calidades o cualidades de las personas. Pero sí, el censo es un claro ejemplo de los datos estadísticos. También decíamos que otras características de los datos estadísticos es que tienen la particularidad de que en todo momento están sujetos a una interpretación, que es la que realiza la persona que los lleva a cabo o que los emplea. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo realizo una entrevista o yo realizo alguna encuesta, por ejemplo, el censo, que es el ejemplo que nos da José Antonio, al momento de que yo haga estas entrevistas, estas encuestas, posteriormente hago un conteo y saco un porcentaje, ¿verdad? No es únicamente de que pasé 10 encuestas y el resultado fueron 10 personas, ¿verdad? No. Hacemos nuestras encuestas, sacamos la numeración y luego sacamos un porcentaje. Entonces decimos, de 100 personas encuesté a 10, tengo un 10% de personas encuestadas, ¿verdad? Así es como lo vamos acomodando dependiendo del tipo de investigación y del muestreo estadístico que vayamos a utilizar. De igual forma, dice que los datos estadísticos cuentan con la singularidad de que son utilizados en muchas ocasiones para persuadir o convencer, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas veces en documentales, así como el día de ayer, por ejemplo, en la cadena nacional, pues el señor presidente nos hizo ver cuántas personas estaban vacunadas, cuántos centros de vacunación hay, y nos dieron a entender o nos proyectaron ciertos datos estadísticos, ciertos porcentajes para que la población lo estudie y diga, ah, sí, pues sí vamos avanzando o que nosotros conozcamos toda esta información. Entonces, una particularidad de los datos estadísticos es que en muchas ocasiones, pues nos sirven para persuadir o convencer a las personas. Y es que es más convincente hablar del 90%, por ejemplo, de la gente que decir muchas personas. Si hablamos ahorita de la vacunación, podemos decir un 15% de las personas no ha tenido efectos secundarios, a que podamos decir varias personas no ha tenido efectos secundarios. Entonces, estos datos estadísticos en muchas ocasiones pues nos sirven para persuadir o para convencer a las personas. De igual forma, es importante decir que los datos estadísticos no siempre van a ser exactos y es fundamental que los mismos siempre vayan acompañados del llamado margen de error o error muestral, que siempre es recomendable que sea lo más bajo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros obtenemos esta información numérica, muchas veces siempre lo proyectamos en porcentaje, pero es claro o hay que mantener en claro que los datos no siempre van a ser exactos, pero este nivel de inexactitud no debe ser demasiado elevado, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos que de un 100% de personas contagiadas de COVID, siempre vamos a utilizar el ejemplo que es
lo que se está relacionando nos está afectando a nivel mundial y estamos viendo datos estadísticos todos los días de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, si decimos un 6% de la población contagiada ha fallecido, es probable que sea un 5 o un 7%, ¿verdad? Pero ahí es donde encontramos el margen de error. Es importante que no sea muy elevado porque no podemos decir de un 6% de la población ha fallecido derivado de COVID a que digamos que el dato estadístico es un 25% de la población. Entonces sería un nivel de error demasiado alto. Entonces siempre debe existir un margen de error o un error muestral que deba de ser bajo. Muy bien, ya conociendo qué es una muestra, qué es la estadística, qué es un dato estadístico, vamos a continuar con la población estadística. Solo vamos a verificar así, población estadística. Y nuestra población estadística, vamos a decir que es aquel conjunto de elementos como lo veíamos al principio, ¿verdad? Cuando veíamos que es un muestreo, vamos a decir que nuestra población estadística es aquel conjunto de elementos que son de interés para un experimento. No quiere decir que van a experimentar con nosotros, no. Significa que vamos a hacer el grupo o es lo que tenemos visualizado, ese grupo de personas, ese grupo de individuos, para poder realizar un trabajo investigativo. Por eso nos dice es el conjunto de elementos que son de interés para un experimento, un estudio, o una consideración de algún tipo. Dice Lesbia Leticia, hola Ligda, buen día, muy agradecida con su curso y sus recomendaciones para que estudiemos. Saludos. Muchas gracias. Entonces, esta población estadística es la que nosotros vamos a visualizar o la que nosotros vamos a ver, a tener ya ahí preparada para poder estudiar. Recordemos que cuando nosotros delimitamos nuestro problema, vamos a ir a delimitar esa población, vamos a ir a delimitar esas personas, esos individuos, esas instituciones, esas asociaciones, dependiendo de la materia que nosotros vayamos a estudiar, siempre lo vamos a delimitar. Entonces a eso se refiere nuestra población estadística, que van a ser aquellos elementos o aquel conjunto de individuos que vamos a utilizar para tomar nuestras muestras y poder hacer nuestra investigación y posteriormente pues poderlo proyectar en un dato estadístico. Entonces, conjunto de elementos que son de interés para un experimento. Luego nos trasladamos ya al muestreo estadístico o muestra estadística, ¿verdad? Recordemos que es un juego de palabras. Muestreo nos refiere a lo que ya estamos realizando, mientras que una muestra estadística es el conjunto de individuos que tomamos para realizar una investigación. Pues un muestreo estadístico o muestra estadística se entiende como un subconjunto más o menos representativo de una población estadística, aislado del resto con fines de evaluación y estudio. Es decir, que se trata de un fragmento de la totalidad de elementos a estudiar, compuesta por un número más manejable de ellos, seleccionados idealmente al azar. Más adelante vamos a ver los tipos de muestreo estadístico, pero es importante mencionar que al principio, cuando nosotros pretendemos hacer una investigación, delimitamos la población, mas no delimitamos los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a escoger un grupo específico menor al general, que va a ser más fácil de investigar, más fácil de encuestar, de entrevistar, pero no vamos a decir, bueno, vamos a escoger personas. Hay algunas investigaciones así, pero estamos hablando de un muestreo estadístico general. Entonces no vamos a escoger, por ejemplo, en las encuestas solo vamos a entrevistar a mujeres rubias, por ejemplo. Entonces ahí estaríamos haciendo otra delimitación dentro del muestreo estadístico. Entonces decimos, ¿verdad?, que nuestras muestras estadísticas siempre vamos a retirar un conjunto de individuos de un grupo general que van a ser idealmente seleccionados al azar, es decir, que las personas que se puedan entrevistar, pues ellas son las que vamos a aprovechar para entrevistar. De igual forma podríamos decir, ¿verdad?, que vamos a dar un ejemplo teórico que yo encontré.
Y nos dice, por ejemplo, si deseamos estudiar el universo de los millones de electores de un país, deberemos tomar una muestra lo suficientemente amplia como para podernos llevar, eh, dice, como para llevarnos en un grupo reducido de unos pocos cientos de personas, un reflejo de las opiniones políticas que hay en la población entera. Entonces, imagínense ustedes que nosotros querramos hacer un estudio de todas las personas que se han lanzado dentro de un partido político para ser electo a nivel mundial. ¿Creen ustedes que terminaríamos esta investigación rápido? Seguramente sería una investigación a larguísimo plazo y recordemos que las investigaciones van evolucionando, los hechos en nuestro entorno social van evolucionando, lo que significa que si nosotros propusimos un problema al principio y queremos proyectarlo dentro de 2, 3 años, quizá las circunstancias hayan variado y hay nuevas personas que se han lanzado para un proyecto electoral, entonces nuestra investigación pues no sería la ideal. Entonces por eso decimos que nuestro muestreo estadístico se refiere a poder seleccionar un grupo de personas de una población en general para poder hacer nuestros estudios y poder realizar las evaluaciones necesarias con ese fragmento de la totalidad de nuestra población. Ustedes pueden ver en la imagen que dice muestreo estadístico y abajo encontramos un conjunto en el círculo celeste donde hay un sinfín de personas. Vamos a simular significativamente que esos dibujitos son personas. Y ahí vamos a realizar nuestro muestreo adquiriendo esta muestra de la población que podemos ver aquí abajo. Vamos a hacerlo un poco más, ¿qué? Más específico, más explicado. Ustedes pueden ver ahí que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Supongamos que hay 30 personas ahí. Y en nuestra muestra encontramos 2, 4, 6, 8, 10 personas. Entonces es así como se da la muestra de una población. Lo importante que es delimitar nuestro conjunto para tener un estudio. Por ejemplo, volvemos al tema de la pandemia. Realmente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene que proyectar estos datos todos los días. Yo no sé y no quiero imaginarme que los datos no sean ciertos, pero cada departamento debe proyectar, cada sede, cada departamento debe proyectar su información estadística. Entonces, cada quien toma su muestra. Porque si hubiera una, supongamos que hubiera una sola persona encargada de realizar de obtener estas muestras a nivel nacional, definitivamente los datos no serían reales porque una persona en 24 horas no podría llevar a cabo este muestreo estadístico. Entonces es importante tener en cuenta que no es que nosotros no querramos estudiar un grupo grande de personas en cierto estudio o trabajo investigativo, sino que para poder obtener datos reales y con certeza jurídica, vamos a tomar esa muestra más pequeña delimitando la población. Es importante también que hablemos de las características de nuestro muestreo estadístico. Y las características de nuestro muestreo estadístico, pues a grandes rasgos, se caracteriza por lo siguiente, ¿verdad? Porque forma parte de un conjunto mayor, que es lo que hemos estado hablando y es lo que es importante resaltar. Que nuestro muestreo estadístico o nuestra muestra estadística va a formar parte de un conjunto mayor que es la población o universo estadístico, del cual es idealmente representativa. Es decir, que este grupo de personas lo sacamos en representación de todo el grupo en general para poder realizar el estudio. Por ejemplo, no son datos estadísticos, pero les voy a poner un ejemplo a qué nos referimos con la población en general y una muestra de la población representativa. Existe una denuncia por personas de un mercado, ¿verdad? Que les habían ofrecido algunos locales y al final ya no se los dieron. Entonces, en total son 200 personas afectadas. En derecho vienen estas personas y designan a una persona, designan la personería en una sola persona que los va a representar en el caso que ellos vayan a iniciar. Entonces, nuestro muestreo estadístico es similar, ¿verdad? Que no van a estar todas las personas, únicamente vamos a adquirir
un total bajo o una parte de esta población para hacer nuestra estadística. De igual forma dice, ¿verdad?, que otra característica de nuestra muestra estadística es que posee un número reducido y por lo tanto es manejable los diferentes elementos de interés. De igual forma, para realizar un muestreo estadístico debemos de elegirlo al azar y a través de distintas técnicas de muestreo. Y luego dice su tamaño es objeto de estudio matemático. Recordemos que cuando hablamos de muestra estadística, datos estadísticos, población estadística, vamos a hablar siempre de que son objetos de estudio matemático a fin de garantizar ciertas proporciones justas para poder proyectar un resultado representativo. Luego, más adelante vamos a ver los tipos de muestreo, pero aquí ya nos encontramos ya con nuestra población. Ya sabemos qué es la población estadística finita, y luego vamos a ver qué tipos de muestreo hay, porque de verdad es como la investigación, los muestreos estadísticos hay un sinfín, hay varias clasificaciones, ¿verdad? Algunas que dicen que al azar, por conglomerados, hay ciertos tipos de muestreo estadístico o muestra estadística. Pero ahorita vamos a hablar de lo que es la población finita. Previo a entrar a conocer la población estadística finita, vamos a ver que, como lo dijimos con anterioridad, pues la población estadística es aquel conjunto de elementos que utilizamos que van a ser de interés para una investigación o un estudio investigativo. Y que esta población estadística es de donde queremos adquirir información sobre una población determinada. Por lo tanto, esta población estadística pues representa nuestro universo de elementos que vamos a considerar para realizar una investigación. Nuestra población estadística también tiene ciertas características que se relacionan con el muestreo estadístico. ¿Esto en virtud de qué? Así como vamos a realizar una muestra, de igual forma vamos a tener nuestra población, ¿verdad? Puede ser una población universal o una muestra de población estadística, que es un grupo de personas más pequeño, como ya lo vimos con anterioridad. Entonces, ya sabiendo qué es nuestra población estadística, vamos a entrar a conocer las clases de población. Vamos un poquito rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo de abarcar los temas el día de hoy. Y, por ejemplo, me gustaría que interactúen conmigo el día de hoy y les voy a suplicar que vayan tomando en cuenta y que me manden un correo electrónico donde me indiquen para ustedes qué es la población estadística infinita. A continuación vamos a ver la población estadística finita. Pero para avanzar me gustaría que me envíen sus correos y sus opiniones sobre qué es una población estadística finita. Infinita, ya. Estoy hablando cosas que no son. Bueno, entonces ahorita vamos a ver lo que es la población estadística finita. Y me gustaría que envíen sus correos con su opinión sobre la población estadística infinita. Así que vamos a ver, y dice, nuestra población estadística finita está constituida por una cantidad ilimitada y abarcable de elementos, que en un instante determinado del tiempo equivale a un número concreto. Entonces, pues esta población estadística finita nos da un ejemplar, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una población universal de 100 personas, cuando nosotros iniciamos la investigación, vamos a decir, de 100 personas voy a trasladar 10 encuestas. Por ejemplo, para una tesis, voy a hacer 10 encuestas dentro de mi tesis. Entonces ya sé que de 100 personas, que es nuestro grupo universal, voy a tomar la muestra de 10 personas para poderla entrevistar. A esto se refiere la población estadística finita,
que es un grupo delimitado y normalmente contamos con un número concreto de la población a estudiar. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar ya con lo que es la población estadística infinita, pero vamos a empezar a ver sus correos. Dice José Antonio Volvito, los habitantes del planeta, un ejemplo de población estadística infinita, es decir, que no contamos con un número concreto, ¿verdad? Si bien es cierto, los censos nos ayudan a verificar la cantidad de habitantes en cada lugar, recordemos que cada día pues están naciendo niños a nivel mundial, cada día están falleciendo personas a nivel mundial. Entonces es casi imposible tener un dato exacto de la población estadística infinita. Vamos a esperar algún otro comentario, dice José Clemente. Bueno, ya entraron bastantes. Vamos a ver. José Clemente dice, es la que no se puede cuantificar, podríamos decir las estrellas, los peces del mar, las arenas, entre otras. Gracias, José Clemente. Herbert Vinicio Negreros dice, no tiene fin, población, la arena del mar. Muy bien. Alex Alfredo Aguilar Revolorio nos dice, por ejemplo, el número de estrellas en el universo. Dani Alexander Castellano, se trata de aquella población que no tiene fin. Por ejemplo, el número de planetas que existen en el universo, aunque puede que sea finito, el número es tan grande y desconocido que estadísticamente se asume como infinito. No se puede contar en resumen. Muchísimas gracias por su apoyo, jóvenes. Sus opiniones y comentarios son correctos. Y vamos a ver ahora en su pantalla la población estadística infinita. Y como ustedes pueden ver, dice la población estadística infinita. En este tipo de poblaciones estadísticas posee un número virtualmente ilimitado de elementos, es decir, que no tienen un fin determinado en un momento dado, que está en constante evolución, como nos decían en los ejemplos, ¿verdad? Cada vez van descubriendo más, por ejemplo, si hablamos de planetas, de estrellas, cada vez surgen más y más. Entonces, no podemos ponerle un fin determinado en un momento dado, ya que son demasiados elementos. Esta población infinita puede ser que sean realmente ilimitados o porque su número es tan grande que jamás podríamos saber con certeza la cantidad exacta. Y aquí nos dan un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo aquí algunas anotaciones teóricas y nos dice, por ejemplo, la cantidad de átomos de sodio en el universo. Y como nos comentaban los compañeros, pues las estrellas, los planetas, las arenas del mar, entre otras cuestiones que no podemos cuantificar. Y también nos da un ejemplo a los compañeros que participaron mediante el correo electrónico, por ejemplo, la población a nivel mundial. Como les digo, pues es una población que está en constante conteo mediante los diferentes censos, pero lamentablemente no se han podido contar con especificación. Dice Misael, la población que no tiene fin, es la población que no tiene fin, dice Edna Natalie. Eh, María Angélica nos dice, se trata de la población, por ejemplo, que no tiene fin, los árboles del mundo, exactamente. No habría un dato específico para poder determinar cuántos árboles hay, y me imagino que tal vez nadie se ha dado la tarea de hacer un conteo derivado de los elementos tan indefinidos y tan ilimitados que son. De igual forma nos dice Dominga Mateo, la población estadística infinita es aquella que no tiene fin, como su nombre no lo indica, ¿verdad? Población que no tiene fin, el número de planetas, el número es tan grande y desconocido que estadísticamente se asume. Muy bien. Dice Lucas Sochbats, es aquella población que está compuesta por un número grande de elementos y es tan grande que no es posible cuantificar. Y nos dice Erwin Estuardo, estadística infinita es la que tiene un elemento incontable de elementos. Ejemplo, estrellas, arenas de mar, entre otros. Muy bien, es importante que a veces algunos temas, digamos, nosotros, uy, no, qué sencillo, ¿verdad? Finita la que se puede contar, infinita la que no. Pero es importante que nosotros
llevemos a cabo esta creación de lluvia de estrellas, mira, estoy pensando en estrellas, de lluvia de ideas, como ustedes me están dando los ejemplos, yo ya estoy pensando en otras cosas, de lluvia de ideas mediante la cual nosotros podamos confirmar que estamos entendiendo lo que es cada uno de los temas vistos en clase. Pues podríamos ver que hay subpoblación infinita y otras cosas, pero por cuestión de tiempo vamos a entrar a conocer directamente lo que es la población estadística cualitativa. Es importante decir que la población estadística cualitativa, como ustedes ven en la pantalla, no se puede medir numéricamente. Por ejemplo, si hablamos de una población general y tomamos una muestra, podemos decir dentro de las entrevistas o ciertas características de las personas, el color de los ojos, la bondad de una persona, las profesiones de una persona. Entonces, esta población estadística cualitativa nos ayuda a medir las calidades o cualidades de la población que se utilizó dentro de nuestra investigación. Ustedes pueden ver ahí en su imagen población y muestra, una población general, la muestra es más pequeña y mediante esta muestra determinamos ciertas cualidades de las personas que no pueden proyectarse en datos numéricos. Muy bien. A continuación encontramos los tipos de muestreos y encontramos una subclasificación y nos dice que los tipos de muestreos pueden ser probabilístico y no probabilístico. Y el probabilístico se va, copiemos por favor en lo que yo estoy hablando, ustedes dedíquense a copiar porque es importante esta clasificación. El probabilístico dice que puede ser al azar simple, al azar sistemático, estratificado, conglomerado. Y el no probabilístico puede ser accidental, intencional y por cuotas. Pues al azar simple, primero el probabilístico es el proceso que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Al azar simple significa que los vamos a seleccionar al azar, como lo indicábamos al principio. Luego, al azar sistemático, nos referimos a que se basa en la selección de un elemento en función de una constante K. Esto quiere decir que vamos a seleccionar nuestros individuos que se relacionen específicamente con nuestra investigación. Por eso es que vamos a tener una delimitación de individuos donde ya sabemos a quién vamos a elegir. Luego encontramos el estratificado, que consiste en dividir la población en subconjuntos que tienen, ya que estos poseen características comunes. Cuando hablamos de estratificados, dividimos nuestro universo general en subconjuntos más pequeños, pero que poseen características comunes. Luego nos vamos al no probabilístico y vamos a conocer lo que es un par nada más de, bueno, son tres. El no probabilístico es el procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos para integrar una muestra. Por ejemplo, el muestreo casual o accidental, vamos a escoger estos elementos y no vamos a saber a qué personas vamos a ubicar, ¿verdad? Por ejemplo, un encuestador está en un centro comercial y en la salida del parqueo él verifica quiénes vienen saliendo. Entonces ahí va a ir escogiendo de forma accidental a las personas, ¿verdad? No va a haber una característica específica. Igual el intencional selecciona los elementos con base a criterios o juicios del investigador. Aquí entra mucho el juicio del investigador para ver qué clase de personas quiere investigar y por qué. Y luego por cuotas, que se basa en la escogencia de los elementos en función de la población, de modo tal que se conformen grupos de cuotas correspondientes con cada característica. Por ejemplo, hagamos un muestreo por cuotas de hombres, solo hombres de 40 años en adelante divorciados y mujeres de 40 años en adelante que aún no se han casado, ¿verdad? Entonces, los vamos clasificando por cuotas, es decir, por cantidad de personas con características específicas.
específicas. Ya vimos muy rápido estos últimos temas por cuestión de tiempo, pero ya les dije, ¿verdad? Que cuestiones que ustedes no comprendan pueden preguntarlas vía correo electrónico fe056@urural.edu.gt y también pueden apoyarse con las herramientas como lo son los libros, algunos documentales y el internet, ¿verdad? Tomando siempre en cuenta que hay información exacta e inexacta dentro del internet, pero lo importante es alimentar nuestros conocimientos de los temas ya vistos, tanto en el video introductorio como en la clase en vivo. Bueno, nos corresponde ya llegar a nuestra guía de estudio, ya nos pasamos unos minutos y decimos semana 5, pregunta 1, se entiende como subconjunto más o menos representativo de una población estadística. Semana 5, pregunta 2, menciona una característica de la muestra estadística. Semana 5, pregunta 3, menciona un tipo de muestra estadística. Semana 5, pregunta 4, son las muestras estadísticas que se eligen aleatoriamente. Semana 5, pregunta 5, se utiliza cuando la población se encuentra dividida. Muchas gracias por su atención. Estén al pendiente de la plataforma. Llamen a su sede para verificar lo de sus exámenes, porque estamos ya a una semana de sus exámenes. Por favor, estudien. Cualquier duda, lo espero en mi correo electrónico del curso fe056@urural.edu.gt. Hasta la próxima.